Gracias a los niños, gracias a los que los acompañaron en este canto. Muchísimas gracias, que el Señor los acompañe. Guillermo hizo algunas preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuántos habían sido aventureros? ¿Cuántos eran aventureros? ¿Cuántos habían sido niños? ¿Y cuántos de ustedes son niños? Uy, qué pocos van a entrar al reino de los cielos. Qué pocos. Oh, ahora que ya saben hacia dónde estaba orientada mi pregunta, ¿cuántos de ustedes son niños? Ahora son más. Que el Señor los acompañe. Si abrimos en nuestras Biblias, en la primera epístola, o la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 2, leemos lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños la leche espiritual. Debemos ser como niños, dice. Y seguramente Pedro, al escribir esto, recordaba muchas de las experiencias de Jesús con niños. Si vamos a la epístola de Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5, leemos una de estas experiencias. San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5. Allí seguramente Pedro estaba involucrado en ese momento con la discusión que estaban teniendo los discípulos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante de nosotros? ¿Quién va a ser el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús, dice el versículo 2, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y seguramente Mateo también estuvo involucrado en otro incidente de Jesús con los niños registrado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 15 en adelante. Lucas, capítulo 18, versículos 15 en adelante. Y traían a él los niños para que los tocase, los cual viendo los discípulos les reprendieron. No querían que los niños se acercaran a Jesús. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y seguramente también Pedro, al escribir esto, que debíamos buscar la leche espiritual como los niños, recordó el encuentro de Jesús con Nicodemo registrado en San Juan, el capítulo 3. Allí aquel maestro, como dice el versículo 1, ¿no es cierto?, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y entonces quiso explicarle a Jesús todo lo que sabía acerca de Jesús, explicarle toda la teoría acerca de Jesús. Dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y parecería que Jesús le cortó su discurso allí en forma repentina y le dijo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no te vuelves niño otra vez, no podrás ver el reino de Dios. Desead como niño, dice Pedro,
si no os volvéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Si decíamos hoy en toda Sudamérica, el tema central de los sermones es su profesor, un niño. Los niños nos pueden enseñar muchas cosas acerca de la salvación, cómo llegar a tener las características de un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Si deseamos ir al reino de los cielos, el requisito fundamental es ser como niños. Necesitamos aprender con los niños sobre cuáles son sus características o virtudes buenas. Permitamos que ellos sean nuestros profesores hoy, en el tema su profesor, un niño. Y en esta mañana hay 10 niños con sus padres que nos van a presentar diferentes características que tiene un niño, características que debiéramos tener cada uno de nosotros para poder entrar en el reino de los cielos. Vamos a dejar que estos niños nos presenten estas características que debemos tener para ser aptos algún día para entrar en el reino de los cielos. Muy bien. Nada es imposible es el tema que nos tocó a nosotros. Es una palabrita imposible que los adultos muchas veces la tenemos muy incorporada. Imposible de hacer esto, no tengo tiempo para esto, no puedo hacer esto. En la Biblia se nos enseña que por ahí nosotros los adultos tenemos siempre la excusa de las cosas son imposibles. En cambio los niños en su imaginación, ellos inventan cosas, pueden ser astronautas, pueden ser médicos, pueden ser profesores, inclusive todo eso al mismo tiempo. Se nos invita a nosotros como adultos a tratar de dejar de lado esa palabrita imposible y hacer las cosas posibles tomados de la mano de Dios. En Mateo tenemos 2 versículos que queremos compartir que dice que para los hombres hay muchas cosas que son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Muy bien, se nos enseña a tener fe en eso, a tener fe en que podemos hacer las cosas posibles de Dios. Y el otro versículo, que está en Mateo 17:20, nos dice... Si tenemos fe, nada es imposible. Muy bien, ese es el tema nuestro. Bueno, a nosotros nos tocó la sinceridad. Sinceridad. Los niños son sinceros, francos y espontáneos. Si algo no les gusta, lo dicen. Muchas veces ves a los adultos, algo no les gusta y dicen que les gustan. Es cierto, ¿no? Muchas veces las personas adultas decimos cosas, sí, me gusta y en realidad no. Están tristes y dicen que están contentos. Reciben un regalo que no les agradó y dicen, es justamente lo que necesitaba. Sofía. Sinceridad es una característica importante que muchos adultos perdieron. Debemos volver a ser sinceros y decir la verdad sin herir a las personas. Sueños. Los niños tienen muchos sueños y viven sus sueños. Los niños juegan con autitos y muñecas como si fueran reales. Esto es como si estuvieran conduciendo un camión o haciendo dormir al bebé. Muchas veces mezclan sus fantasías con la realidad. Los adultos deberíamos volver a vivir nuestros sueños. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes pensaron y soñaron en el regreso del Señor? Bueno, como verán, a nosotros nos tocó imitación. Dice, ¿qué niño no le ha gustado, o sea, de chico, imitar a los padres? Piensen, el modo de hablar, el gesto, el vestir. Les gusta ser parecido a nosotros los papás. ¿Quién no vio a una niña usar el vestido o los zapatos de su mamá? Mi nena usa mis zapatos, mis vestidos, inclusive por ahí pinturitas. Les encanta a esta edad imitarnos. En cambio, nosotros los adultos lo que pensamos es que si imitamos, está mal.
Pero Pablo, en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Sabemos que tenemos un Padre celestial. De la misma forma como lo hacemos, como los niños, o sea, como lo hacen los niños, nosotros como adultos debemos sentirnos orgullosos de nuestro Papá celestial e imitarlo a través de los actos de bondad, amor y paciencia. Debemos alegrarnos por testificar de Él y hablar de otros el privilegio de ser hijos de Dios. Bueno, a nosotros nos toca hablar sobre el perdón. Los adultos y niños tienen problemas con otros, los niños pelean. En cambio, ¿se escuchó? Va de nuevo. Los adultos y niños tienen problemas con otros, los niños pelean. En cambio, los adultos discuten. Los niños gritan. Los adultos se tienen que morder la lengua, ¿no? Para no decir cosas feas. Y en realidad, cuando hay peleas, cuando hay discusiones, en realidad todos salimos perdiendo. Niños y adultos necesitan perdonar. Pero hay una gran diferencia entre los niños y los adultos. Los niños perdonan con facilidad. Los niños entre sí tienen muchos momentos de discusión y hasta peleas, pero es impresionante cómo hacen las paces con facilidad. Minutos después de una pelea es posible verlos compartir el mismo juguete. Bueno, en cambio los adultos les cuesta mucho perdonar. Incluso puede llegar a pasar muchos años sin que se perdonen. Y todo se debe a que les cuesta o se sienten humillados al pedir perdón. En realidad, debemos volver a ser como los niños y volver a perdonar con facilidad. Perseverancia. Los niños son perseverantes en llorar y demuestran perseverancia cuando quieren algún juguete. La perseverancia es una característica de la infancia que es fundamental para quien desea ir al cielo. La Biblia afirma en Mateo 10:22, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Nosotros vamos a hablar de la alegría. Si ustedes se pudieran ver sus caras al ver el rostro de los niños, ¿sí? Diciendo alguna frase, alguna ocurrencia. Qué bueno que es observar los niños mientras juegan felices. Los adultos también a veces somos felices con juguetes, pero nada más que los juguetes de los adultos son un poco más caros que los de los niños, como un autito tamaño real, una casita tamaño real, son un poco más costosos. En cambio, los niños pueden entretenerse con o alegrarse con cosas mucho más simples. Es hora de volver a alegrarnos con pocas cosas, vivir una vida más sencilla, inclusive como nuestro mayor ejemplo, Jesús. ¿Qué dice en Mateo 8:20? ¿Te acordás, Ana? Jesús dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, y más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso dice Mateo 8:20. Es hora que volvamos a ser sencillos y a ser alegres, a alegrarnos con cosas simples que nos rodean todos los días, como la sonrisa de un niño, como la puesta de sol, como los pajaritos, como ver un arco iris. ¿Qué dice el Salmos 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si nada me faltará, ¿qué necesitamos para ser felices? Alegrémonos hoy.
Bueno, nosotros vamos a hablar de alabanza perfecta. Jesús mismo mencionó en Mateo 21:16, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Realmente es impresionante ver cómo los niños cantan, somos aventureros alegres que confían en Cristo Jesús. Pero hay mucha gente grande que canta los himnos en la iglesia con desánimo. Los niños cantan con entusiasmo y alegría. Debemos volver con urgencia, alabar con todas las fuerzas y con entereza de corazón. ¿Será que nuestras alabanzas pueden considerarse como un ensayo para participar del coro celestial con los ángeles? Por eso debemos volver a alabar con alabanza perfecta. La pureza. Los niños que aman a Cristo tienen un corazón puro e inocentes que les gusta la historia de la Biblia. Qué lindo, ¿no? La pureza en un niño. Niños que aman a Cristo, corazón limpio y ¿qué? E inocente. Lamentablemente con el paso de los años vamos creciendo y nuestras mentes, nuestro corazoncito se va llenando de cosas impuras, ya sea queriendo o no. Películas de acción que nos gustan con violencia, tal vez pornografía y tantas cosas que vamos viendo y que vamos viviendo que nos va llenando de cuestiones impuras. Y ¿saben qué? Lamentablemente, con un corazón impuro no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Fíjense lo que dice Mateo 5, el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. A nosotros nos tocó la confianza, y de la confianza decimos: los niños confían fácilmente, como que si les dicen los adultos que si comemos una semilla de naranja nos va a crecer un árbol de naranja en la espalda, lo creeremos. Y si al final del arco iris hay un tesoro, lo creeremos. Así que cuidado. Los grandes creen, leen la Biblia y desconfían. Piensan que lo que dice ahí está pasado de moda. ¿No les pasa a ustedes de leer la Biblia y hacerlo como rutina? En cambio, cuando contamos las historias a los niños la viven y creen 100% en cada palabra que decimos. Así como nos dijeron cuidado de no abusar de esa confianza que los niños naturalmente tienen hacia lo que los adultos dicen, tenemos que también nosotros como adultos reafirmar la confianza de las promesas que están en la Biblia y nunca perder de vista cuál es nuestro camino, hacia dónde vamos, a la Nueva Jerusalén. Guille aprobó la especialidad de nudos y no se le cayó el cielo. ¡Qué hermoso! Los elementos necesarios que tenemos que incorporar en nuestra vida a fin de que podamos ser como niños espirituales para entrar en el reino de los cielos. Creer que es posible, ser sinceros, tener nuestros sueños, estar convencidos, soñar de que Cristo vendrá y soñar en la tierra nueva, cosa que ojo no vio ni oído oyó, son los que están dispuestos para cada uno de nosotros. Imitar, ya dijeron, ¿no es cierto?, el versículo de San Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿A qué
elemento tan difícil para cada uno de nosotros, que es el perdón para los adultos. Ser perseverantes. Cristo viene, perseveremos. El que persevera hasta el fin, ese será el salvo. Y mientras esperamos la venida de Jesús, ser felices aquí en la tierra. La alegría, alabar perfectamente, pureza y confianza. Qué hermoso. Qué hermosos son estos niños que tenemos aquí con nosotros. Sé que acá hay niños de diversas iglesias de nuestra comunidad, niños que no pertenecen tal vez a la iglesia, del club de aventureros, los aventureros. En la iglesia del parque hay 220 niños en los departamentos de niños. Y me dijeron que los aventureros son como 115 más o menos, más todos los consejeros, más todos los consejeros, más todo lo demás. Qué hermoso, ¿no es cierto? El profeta Jeremías, en un momento muy difícil del pueblo de Israel, estaba Nabucodonosor con sus ejércitos allí a las puertas, y allí en Jeremías, el capítulo 13, versículo 30, recrimina a los dirigentes judíos por algo que había sucedido y les hace una pregunta allí, Jeremías capítulo 13, Jeremías 13:20. Dice allí: alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. Y hace esta pregunta: ¿dónde está el rebaño que te fue dado? ¿Dónde está tu hermosa grey? Qué hermosa grey que tenemos, qué hermoso rebaño que se nos ha dado. Cuando Cristo venga y nos haga la pregunta: ¿dónde está tu hermosa grey? ¿Dónde está tu rebaño? ¿Cómo hemos de responderle? ¿De quién es la responsabilidad de cuidar? ¿De los consejeros, de los directivos, de la iglesia de cuidar este rebaño? En primer lugar, la responsabilidad es de los padres. Por eso, cuando Dios le dio las indicaciones a Moisés para que Israel pudiese ser una nación triunfante en la tierra nueva que iban a heredar, en la tierra, el Israel local le dio algunas indicaciones precisas. Deuteronomio 6, 4 en adelante dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si realmente hiciéramos esto, ¿cuánto guiaríamos a nuestros hijos en esta senda que ellos tienen, y cuánto prepararíamos nosotros para la venida del Señor? Sí, es responsabilidad de los padres en primer lugar. Hablar a sus hijos en el culto matutino, en el culto vespertino, cuando andemos por los caminos, cuando andemos por la calle, en todo lugar. Nuestra responsabilidad como padres. Es responsabilidad de la iglesia cuidar y guardar estos niños. Es responsabilidad de la iglesia proveerles lo necesario para que puedan desarrollar sus actividades, tanto en la iglesia, tanto en el club de conquistadores, de aventureros. Es responsabilidad de la iglesia. Nos sentimos felices por ello. Tanto el tesorero anterior, el hermano Pisano, el hermano Martigani, siempre repiten una frase: no gastamos dinero en los niños, sino que invertimos dinero en nuestros niños. ¿Sí? Nuestros niños son una inversión. Y la iglesia
tiene que invertir para que nuestros niños tengan lo necesario para poder llegar al reino de los cielos. Pero los padres también tienen una obligación en esto para que los niños se sientan bien en la iglesia. El apóstol Pablo, en el libro a los Hebreos, el capítulo 10, versículo 25, Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El traer a nuestros hijos a la iglesia, acompañar a nuestros hijos en la escuela sabática, traer a nuestros hijos al templo, para que ellos puedan gozar de la oportunidad de estar presentes también en el templo y prepararse, no dejando de congregarnos. Es responsabilidad también de la escuela, de la educación. Por eso la iglesia invierte en educación. Más de 15.000 establecimientos educativos primarios, secundarios y universidades tiene la iglesia en el mundo, distribuidos por el mundo. Las últimas estadísticas decía que había casi 3 millones de alumnos en las escuelas adventistas. Yo doy gracias al Señor siempre que pude asistir a una escuela primaria adventista y tuve el privilegio de asistir a un colegio secundario adventista. No estudié medicina acá porque no había facultad, sino estaría también dando gracias a Dios por haber podido estudiar en una universidad adventista. ¡Qué maravilloso! Un sistema educativo para preparar a nuestros niños, para que todo esté de acuerdo. ¿Dónde está la grey? ¿Dónde está el rebaño que te hemos dado? Y ojalá que como iglesia podamos contestar, ¿no es cierto? Allí, como dice el profeta Isaías, capítulo 8, versículo 18. Isaías, capítulo 8, versículo 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. ¿Sí? He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Ojalá que como iglesia comprendamos la importancia que tienen nuestros niños, la importancia que tienen nuestros jóvenes en la iglesia, para que esta iglesia termine muy pronto con la obra que el Señor nos ha encomendado para realizar. Si queremos ir al cielo, tenemos que ser como niños. Tenemos que adoptar esto, tenemos que adoptar estas características que tiene el niño. A eso se refería Jesús cuando decía a sus discípulos: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque los que tienen estas características van a ir al reino de los cielos. Yo quiero ir. ¿Cuántos de ustedes quieren ir también? Amén. Que el Señor los acompañe, que el Señor los bendiga. Que podamos estar cada día en nuestra vida incorporando las virtudes que tienen nuestros niños y guiando a nuestros niños al reino de los cielos. Para finalizar, vamos a cantar el himno 602, es el amor divino. De pie, por favor. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi
Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por este hermoso rebaño. Gracias, Señor, por esta grey que has puesto aquí en nuestras manos, Señor. Imploramos sabiduría divina para que podamos guiarlos hasta que tú vengas. Imploramos también de tu sabiduría divina para que podamos volver a ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Acompáñanos a cada uno de regreso a nuestros hogares. Acompáñanos junto con nuestra familia y acompáñanos, Señor, en el poco tiempo que resta hasta tu venida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar. Más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del Para la próxima. Estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. San Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.